¿Y si te contara que la Biblia que conocemos podría estar omitiendo elementos fundamentales sobre la creación, las vidas de los patriarcas e incluso los mandamientos divinos? El libro de Jubileos, custodiado en la Biblia ortodoxa etíope, pretende completar estos vacíos, desvelando relatos escondidos y enriqueciendo la narrativa del designio celestial. No obstante, este texto fue excluido en gran parte del cristianismo global. Hoy vamos a profundizar en el enigmático libro de Jubileos, también conocido como Pequeño Génesis, y examinaremos las razones por las cuales sus 50 capítulos no forman parte de la Biblia cristiana común. Este documento arcaico nos ofrece detalles que se perdieron en la narrativa de la creación, proporcionándonos una visión más amplia sobre cómo los ángeles, el tiempo divino y las instrucciones secretas fueron entregados a los humanos. Pero hay más en esta historia. Este libro incluso argumenta que el calendario que la mayoría utiliza es incorrecto y propone que el tiempo fue estructurado sagradamente por Dios, algo que hoy en día pocos practican. Entonces, ¿por qué fue este antiguo texto desestimado por la Iglesia primitiva? ¿Qué verdades contiene que podrían ser demasiado provocativas para la corriente principal del cristianismo? El libro de Jubileos no solo repasa la historia de la creación que conocemos del Génesis, sino que amplía considerablemente lo que muchas Biblias cubren. Según este texto, cuando Dios creó el mundo, no solo dio vida, sino que también instituyó la estructura del tiempo mismo, alineándolo con su orden divino. Este es el origen del concepto de tiempo sagrado. A pesar de seguir un calendario tradicional, el libro de Jubileos nos introduce a un calendario solar exacto, administrado por ángeles que supervisan los ciclos cósmicos del universo. No se trata simplemente de contar días, se refiere a vivir en armonía con el plan de Dios. El libro de Jubileos sostiene que a la humanidad se le destinó seguir este calendario celestial, compuesto de 364 días repartidos en 4 estaciones de 91 días cada una. Este esquema garantiza que días santificados, como los sábados y festivos, siempre coincidan con las fechas adecuadas. Es un sistema impecable, pero desafortunadamente es un conocimiento que el mundo ha dejado atrás. En el libro de Génesis, la trama arranca con la creación del mundo, pero el libro de Jubileos nos ofrece una perspectiva aún más amplia. Antes de la formación del mundo, ángeles ya habían sido creados en el primer día. Estos seres celestiales tienen un rol fundamental en el manejo del universo, incluyendo la regulación del tiempo y los años. El libro de Jubileos revela que estos ángeles fueron asignados a roles específicos por Dios, algunos encargados de supervisar fenómenos naturales como los movimientos celestiales, y otros actuando como mensajeros y custodios de las leyes divinas. Este concepto de ángeles que controlan los cielos también aparece en otros escritos antiguos. El libro de los Jubileos resalta la labor de los ángeles en el mantenimiento del orden cósmico, asegurando que el sol, la luna y las estrellas sigan su curso según la voluntad divina. En este contexto, Dios estableció que el sol debía seguir su trayecto conforme a los ciclos del año, como se menciona en Jubileos 2:9. Estos seres celestiales no solo observan a la humanidad, sino que también controlan la fabricación del tiempo, guiando la estructura misma de la creación. Cuando los seres humanos desobedecen el tiempo divino, el caos se desata. Una cuestión fundamental en el libro de los Jubileos. Uno de los puntos más polémicos de este texto es su insistencia en que el mundo debe regirse por un calendario solar, a diferencia del calendario lunar que muchas civilizaciones antiguas,
incluidos los israelitas, adoptaron con el tiempo. Según Jubileos, el calendario solar es el único verdadero, pues se alinea perfectamente con el orden divino establecido por Dios. Este libro explica que el año solar tiene 364 días, distribuidos en 52 semanas completas. Cada estación, primavera, verano, otoño e invierno, contiene exactamente 13 semanas, es decir, 91 días. De esta manera se asegura que el sábado y los festivales sagrados se celebren siempre en los días correctos, sin alteraciones. Este calendario solar tiene notables semejanzas con el calendario etíope, que sigue siendo utilizado por la Iglesia Ortodoxa etíope. El año etíope consta de 13 meses, 12 de 30 días cada uno y un mes adicional, el Pagum, con 5 o 6 días para ajustar la diferencia. Es posible que este calendario moderno aún refleje el sistema de tiempo sagrado descrito en Jubileos. En contraste, el calendario lunar, adoptado por varias culturas antiguas, incluidos los israelíes, es considerado por Jubileos como una alteración del orden divino. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. El calendario lunar es irregular y provoca que los meses y festivales varíen con el paso del tiempo. Según Jubileos, esta desviación provoca desorden espiritual. Habrá quienes celebren el lunes, pero desorganizarán los años y profanarán el día del testimonio. Jubileos 6:37. Para Jubileos, seguir el calendario lunar no es solo un error, sino una forma de desobedecer a la voluntad divina. El libro sugiere que al regresar al calendario solar, la humanidad podría alinearse nuevamente con los ritmos divinos que Dios implantó al crear el mundo. El libro de los Jubileos reitera la narrativa bíblica de la creación en 6 días, como se encuentra en Génesis, pero profundiza especialmente en el significado del primer sábado. Según Jubileos, no solo descansó en el 7º día, sino que lo santificó como una ley eterna, dándola tanto a los seres humanos como a los ángeles. El sábado, en este contexto, es visto como el fundamento del tiempo, un día que se separó en el inicio de la creación y que debe ser observado por siempre. Esta idea del sábado como un principio cósmico es esencial en Jubileos. El sábado no solo regula el ciclo diario, sino que también está conectado con los ciclos mayores del tiempo, incluidos los de los Jubileos, que se repiten cada 7 años. Estos ciclos tienen como propósito restaurar el mundo a la armonía con el orden divino, ofreciendo un periodo de descanso, liberación y renovación para la tierra, la humanidad y aún los seres celestiales. Esto es porque Dios santificó el 7º día y lo bendijo eternamente como un signo de descanso para todos sus trabajos. Jubileos 2:1. La importancia del sábado como ley eterna demuestra cómo Jubileos no solo rememora la historia de Génesis, sino que también revela el significado profundo de los ciclos de tiempo que rigen toda la creación. El texto sagrado de los Jubileos nos informa que la creación de Adán se produjo en el último día de la semana de la creación,
alineándose con lo narrado en el Génesis, pero proporciona perspectivas adicionales. Según este relato, inmediatamente después de formar a Adán, el Señor le estableció mandatos específicos que incluían la santificación del día de reposo, las normativas de limpieza ritual y las ordenanzas acerca del matrimonio y la devoción. Dichas reglas, impartidas mediante intermediarios celestiales, debían ser observadas por Adán y su descendencia, formando parte del acuerdo divino con los seres humanos. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal, en contraste con Génesis, que expone los encuentros directos entre Dios y Adán, los jubileos describen a los ángeles como los facilitadores que educan a Adán en las instrucciones divinas. Estos enviados celestiales, en particular los denominados ángeles de la presencia, facilitaban que tanto Adán como Eva asimilasen las doctrinas sobre el entendimiento, el sacrificio y la ética. En la narración se cuenta que al sexto día de la segunda semana de la creación, los ángeles presentaron ante Adán una variedad de criaturas terrestres y acuáticas, en un orden específico a lo largo de los días. El pasaje en Jubileos 3.1 a 2 subraya que estas directrices angelicales buscaban consolidar la noción de que los dictámenes divinos eran componentes de un esquema celestial y no meras invenciones terrenales. Los ángeles instruyeron a Adán en la importancia de adherirse a estos decretos como un pacto inmutable, tal como se acata en los cielos. Es posible que estas disposiciones dadas a través de ángeles hayan sido reveladas a la humanidad antes incluso de que Moisés recibiese los 10 mandamientos. ¿Qué insights podríamos obtener de estas ordenanzas primordiales? ¿Merece la pena indagar más en estas normas ancestrales dictadas desde los inicios de la humanidad? Después de la transgresión original de Adán y Eva, el libro de los Jubileos nos ilustra sobre la vida de sus hijos, Caín y Abel. Mientras Génesis simplemente menciona que Caín asesinó a Abel, Jubileos profundiza en los detalles de lo que ocurrió tras este trágico suceso. Este homicidio es presentado como la primera gran infracción a los mandamientos divinos, un acto que generó secuelas espirituales para toda la humanidad. A pesar de la reprimenda a Caín, Jubileos relata que el legado de los justos perdura a través de Set, el tercer progenitor de Adán. En estos escritos, Set es retratado como un emblema de virtud, instruido para seguir las directivas angélicas. Este relato establece las bases para que sus descendientes, incluido Noé, mantengan la alianza con Dios. El relato de Noé y el diluvio es reconocido ampliamente por Génesis, pero los Jubileos amplían con detalles sobre los eventos previos y posteriores al diluvio. En estos textos, el foco se amplía para incluir no solo la perseverancia de Noé, sino también el nuevo pacto que Dios forja con él, resaltando la relevancia de la pureza, la rectitud y la obediencia a las leyes divinas. Antes del diluvio, los Jubileos se detienen en la degradación moral de la tierra, centrándose en los Nefilim, fruto de la unión entre ángeles caídos y mujeres mortales. En Génesis 6:1 a 4 se menciona de manera breve a los Nefilim, seres enigmáticos que generaron gran interés a lo largo de los siglos. Sin embargo, el libro de los Jubileos proporciona una comprensión mucho más detallada sobre estos gigantes, mostrándonos cómo su presencia y sus acciones contribuyeron a la creciente maldad que culminó en el diluvio.
A medida que la corrupción se apoderaba de la tierra, el pecado se incrementaba no solo en los seres humanos, sino también en las bestias, los pájaros y todo ser viviente, lo que llevó a la total distorsión de la naturaleza misma. Jubileos 5:2 resalta que esta perversión se alimentaba no solo de las decisiones humanas, sino también por la influencia directa de los ángeles caídos, quienes trajeron consigo conocimientos prohibidos que alteraron el equilibrio divino, corrompiendo el orden natural que Dios había establecido. La respuesta divina fue inmediata. Para erradicar esta corrupción, Dios decidió enviar el diluvio, un acto de purificación masiva que, sin embargo, preservó a Noé y su familia debido a su rectitud y fidelidad. Tras este evento catastrófico, Jubileos nos revela que Dios no solo prometió nunca más destruir la tierra de esa forma, sino que también estableció un nuevo pacto con Noé, en el cual se dieron instrucciones específicas sobre pureza y sacrificio. Este pacto no solo implicaba un nuevo comienzo para la humanidad, sino que marcaba el inicio de un llamado a mantener la santidad, siguiendo estrictas normas que evitaran la corrupción que había llevado al juicio divino. Estas directrices, que posteriormente serían entregadas al pueblo de Israel a través de la ley mosaica, fueron esenciales para guiar a la humanidad en la preservación de la pureza y evitar la degeneración moral que había desembocado en el diluvio. Un aspecto significativo en Jubileos es la instrucción a Noé para que observase el sábado y cumpliera con las leyes sobre sacrificio y pureza, algo que ya había sido transmitido a Adán en tiempos antiguos. Este pacto representó un nuevo principio para la humanidad, pero también enfatizó la necesidad de mantenerse fiel a las leyes de Dios, como medio para evitar la repetición de la destrucción que había venido con la caída. Las leyes de sacrificio que más tarde serían formalizadas en la ley mosaica ya comenzaban a ser observadas por Noé como parte de este acuerdo sagrado. Estas reglas incluían detalles sobre cómo ofrecer sacrificios agradables a Dios y cómo mantenerse puros, tanto en cuerpo como en espíritu. En Génesis 12 se nos presenta a Abraham cuando Dios le llama a salir de su tierra y dirigirse hacia Canaán. Sin embargo, el libro de Jubileos retrocede en el tiempo y nos presenta una versión más completa de la juventud de Abraham, revelando detalles no mencionados en el libro de Génesis. Según Jubileos, Abraham creció en un entorno lleno de idolatría. Su padre Terá adoraba a ídolos y conducía a su familia por un camino de falsas creencias. Este detalle no aparece en Génesis, pero Jubileos presenta a Abraham como un joven que se rebela contra las prácticas paganas que prevalecían en su hogar, eligiendo, en lugar de seguir las creencias erróneas de su familia, adorar al Dios verdadero. En el relato de Jubileos 11:16-17, Abraham cuestiona a su padre: ¿qué es este ídolo que adoras? Al descubrir que era solo una estatua de piedra, Abraham decide destruirla en público, demostrando su rechazo a la idolatría. Después de este acto, Abraham se retira al desierto, como símbolo de su rechazo definitivo a los ídolos que su padre veneraba. Mientras Génesis enfatiza la obediencia de Abraham al llamado divino para salir de su tierra, Jubileos presenta una faceta mucho más rebelde de Abraham, quien no solo obedeció el mandato de Dios, sino que se posicionó como un líder espiritual que desafió las prácticas idólatras de su tiempo. Este acto de destrucción de los ídolos no solo marcó un momento de ruptura con la idolatría de su familia, sino que sentó las bases para que Abraham fuera reconocido como el padre del pueblo elegido, un hombre dispuesto a romper con las tradiciones paganas para seguir las leyes divinas. Una de las diferencias más significativas entre Génesis y Jubileos radica en la visión de que Abraham ya seguía las leyes divinas mucho antes de que se formalizara la nación de Israel bajo Moisés.
Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti. Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. En el libro de Génesis no se menciona explícitamente que a Abraham se le hayan dado leyes aparte del pacto de la circuncisión en Génesis 17. Sin embargo, el libro de los Jubileos presenta una versión más compleja de la historia de Abraham, sugiriendo que él ya observaba el sábado, realizaba sacrificios y seguía otras leyes que en la narrativa tradicional son asociadas con la época de Moisés. Según Jubileos, estas leyes no fueron una invención del tiempo de Moisés, sino que fueron transmitidas por los ángeles a los patriarcas, comenzando con Adán. Esta tradición de leyes celestiales fue pasada a través de los tiempos, y Abraham recibió instrucciones directas de los ángeles, quienes le enseñaron las normas que estaban escritas en las tabletas del cielo, como se menciona en Jubileos 12:25. A pesar de que Génesis presenta las acciones de Abraham como una parte de su propio viaje de fe personal, el libro de Jubileos lo describe como un personaje clave en un plan cósmico mucho más grande. Según esta narrativa, Abraham no solo es guiado por la voluntad divina, sino que su vida está completamente alineada con un orden celestial que gobierna tanto el cielo como la tierra. Las leyes que Abraham sigue, incluyendo la observancia del sábado y varias reglas de pureza, son vistas como parte de un esquema divino universal, leyes que más tarde Moisés formalizaría en la ley mosaica. Esta perspectiva ofrece una visión más estructurada de la relación entre Abraham y Dios, que no se limita a una interacción individual, sino que se inscribe dentro de un orden cósmico ordenado por los ángeles. Uno de los momentos más significativos en la vida de Abraham es el pacto de la circuncisión, que en Génesis 17 marca el establecimiento de un signo físico entre Dios y los descendientes de Abraham. Dios ordena a Abraham que se circuncide a sí mismo y a todos los varones de su casa como señal de este pacto. Sin embargo, el libro de Jubileos va más allá de esta simple observancia. De acuerdo con Jubileos, la circuncisión no era solo un acto simbólico o una señal para los descendientes de Abraham, sino que formaba parte de un plan divino universal. Según este relato, la circuncisión fue un mandato que existió desde la creación del mundo, inscrito en las tabletas del cielo, que son descritas como un plano cósmico de Dios para la creación, un conjunto de leyes que rigen tanto a los ángeles como a los seres humanos. Este pacto no era algo temporal ni limitado a una época específica, sino un decreto eterno. Jubileos 15:25 nos señala que la circuncisión no es un acto limitado a un solo día o a los 8 días tradicionales, sino que es un mandato eterno, inscrito en las tabletas del cielo. De esta forma, la circuncisión se convierte en una forma de alinearse con las leyes cósmicas que gobiernan el universo. No solo un signo físico, sino un acto que conecta al individuo con el orden divino establecido por Dios. En Génesis, el enfoque está en la obediencia de Abraham al mandato divino, pero Jubileos nos presenta la circuncisión como parte de un orden más profundo y universal, que va más allá de lo temporal y lo físico. En cuanto a la historia de la unión de Isaac, conocida como el Aquedá, uno de los momentos más conmovedores y poderosos en Génesis, Jubileos también le da una dimensión cósmica. Este acto de sacrificio, que en la tradición bíblica simboliza la total entrega y obediencia a Dios, es visto en Jubileos no solo como una prueba personal de fe, sino como un reflejo del orden divino y celestial que se extiende a toda la creación.
En este contexto, el Akedah se convierte en un símbolo no solo de la fe de Abraham, sino también de la relación entre lo humano y lo divino, un acto que trasciende el tiempo y conecta a la humanidad con los designios de Dios a lo largo de la historia. En Génesis 22, 1 a 19, se relata la famosa prueba de la fe de Abraham, en la que Dios le pide que sacrifique a su hijo Isaac. Esta historia es central en la Biblia, pero en el libro de los Jubileos se presenta con una nueva perspectiva y se le añaden detalles significativos. Según Jubileos, esta prueba no es solo un desafío personal entre Abraham y Dios, sino que forma parte de una batalla espiritual más amplia, en la que las fuerzas del mal intentan influir en los acontecimientos. En el relato de Jubileos, el ángel Mastema, una figura asociada a menudo con Satanás, es el que sugiere la prueba a Dios, con la esperanza de que Abraham falte en su fe. Mastema representa las fuerzas oscuras y malignas que siempre buscan hacer caer a los justos, y su intervención en esta prueba muestra la constante lucha espiritual entre el bien y el mal. Según Jubileos, Dios permitió esta prueba no solo como una demostración de la obediencia de Abraham, sino como una ocasión para mostrar que la fe de Abraham era más fuerte que cualquier tentación del mal. El libro de Jubileos detalla cómo los ángeles intervinieron durante esta prueba, y en el momento crucial, Dios instruye a Abraham para que no siga adelante con el sacrificio de Isaac. Dios le dice: «No pongas la mano sobre el niño ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios». Jubilados 18:10. Este momento de intervención divina introduce un nuevo nivel de significado espiritual. La prueba no es solo una medida de la obediencia de Abraham, sino también un episodio clave en la gran batalla cósmica que se libra entre las fuerzas celestiales del bien y las fuerzas oscuras del mal. En Génesis, la historia se enfoca principalmente en la prueba personal de Abraham, pero en Jubileos se le da una dimensión mucho más amplia. Se convierte en parte de una narrativa espiritual más grande, donde la lucha entre el bien y el mal se manifiesta a través de las acciones de Abraham y donde la intervención divina demuestra que, a pesar de las tentaciones del mal representadas por Mastema, la fe de los justos siempre prevalecerá. Mastema, intentando llevar a Abraham hacia la desobediencia y la pérdida, finalmente es derrotado por la intervención de Dios, subrayando que el bien siempre triunfará sobre el mal. Por otro lado, en Génesis 25:23, se nos cuenta que antes de que nacieran Jacob y Esaú, Dios le reveló a su madre Rebeca que los dos serían los jefes de dos naciones diferentes. Además, se le dice que el mayor, Esaú, serviría al menor, Jacob. Esta profecía, que es crucial para la historia de Israel, se expande en Jubileos, donde se subraya que la lucha entre los hermanos no solo era un conflicto familiar, sino parte de un plan divino mucho más grande y cósmico. Según Jubileos, Jacob siempre estuvo destinado a recibir la bendición y seguir la línea de justicia que comenzó con Abraham, mientras que Esaú estaba destinado a quedar fuera del plan de Dios. El libro de Jubileos agrega una capa de predestinación a la narrativa, revelando que Jacob fue elegido desde su nacimiento para llevar el pacto de Dios, mientras que Esaú fue marcado para rechazar ese destino. Jubileos incluso señala que tanto Isaac como Rebeca tenían conocimiento divino sobre la naturaleza rebelde de Esaú y su futura oposición al pueblo de Israel. Este enfoque añade una dimensión teológica significativa, mostrando que la lucha entre Jacob y Esaú es parte de un plan divino que trasciende la historia familiar y está vinculado a la misión de Israel como el pueblo elegido de Dios. En Génesis 25:23, Dios le revela a Rebeca que de sus dos hijos nacerán dos naciones distintas y que una será más fuerte que la otra, con el mayor sirviendo al menor.
Este versículo es crucial, ya que nos introduce al conflicto entre Jacob y Esaú, que se desarrollará a lo largo de la historia, mientras que en Génesis se muestra cómo esta lucha se manifiesta a través de la impulsividad y las acciones de los dos hermanos. El libro de los Jubileos ofrece una visión más profunda. Según Jubileos, Jacob siempre estuvo predestinado a heredar el pacto de Dios. Y aunque sus acciones, como el engañar a su padre para obtener la bendición, puedan parecer engañosas, en realidad fueron parte de un plan divino mucho más grande. Una de las diferencias más significativas en Jubileos es la representación de Esaú no solo como un hermano que pierde su derecho de nacimiento, sino como una figura simbólica de la rebelión. En Jubileos, Esaú es presentado como el líder de una línea de rebelión contra el pueblo elegido por Dios. Sus descendientes, los edomitas, se presentan como una nación que se levantará en oposición a Israel, cumpliendo así la profecía de que el mayor servirá al menor. Mientras que Génesis se enfoca en la hostilidad que surge entre los dos hermanos después del incidente del derecho de nacimiento y la bendición, Jubileos amplía esta historia, mostrando que la rebelión de Esaú no solo es personal, sino que se convierte en un conflicto cósmico que tiene repercusiones para toda la nación de Israel. Jubileos 37:1 describe cómo Esaú, después de separarse de su hermano, se traslada a la región de Seir, donde se establece como líder de una nueva nación. En este relato se dice que Esaú se convierte en el fundador de los edomitas, una nación que se opondrá a los descendientes de Jacob, los futuros israelíes. Este conflicto refleja la lucha espiritual más amplia que el libro de los Jubileos presenta, una batalla entre la justicia representada por Jacob y la rebelión personificada en Esaú. Como se señala en Génesis 36:8, Esaú se asentó en la región montañosa de Seir, y a partir de ahí se desarrolla la enemistad entre los edomitas y los israelitas, un antagonismo que perduraría a lo largo de la historia. En cuanto a la vida de Jacob, uno de los momentos más cruciales es cuando recibe la bendición de su padre Isaac en Génesis 27. Esta bendición asegura que Jacob será el padre de las 12 tribus de Israel y marca un hito fundamental en el cumplimiento de las promesas de Dios a Abraham. Sin embargo, en Jubileos, este momento tiene una importancia aún mayor. No solo se le da a Jacob una bendición, sino que se le confiere una continuación de las leyes divinas que fueron transmitidas desde Abraham. De acuerdo con Jubileos, después de recibir la bendición, Dios y los ángeles le revelan a Jacob las leyes que él y sus descendientes deben seguir para mantener su relación con Dios. Estas leyes incluyen la observancia del sábado, las reglas de pureza y un calendario sagrado, normas que más tarde serían formalizadas en la ley mosaica. Jacob es presentado en Jubileos no solo como el heredero del pacto, sino también como el guardián de estas leyes sagradas. Se le encomienda la responsabilidad de asegurar que sus descendientes, los israelitas, sigan estas leyes como parte de su compromiso covenantal con Dios. Este enfoque en la transmisión de las leyes divinas a través de Jacob subraya la importancia de la obediencia a las normas divinas y la necesidad de seguir las tradiciones sagradas que han sido establecidas desde los tiempos de Abraham. De esta manera, Jacob no solo recibe una bendición espiritual, sino que se convierte en el custodio de un orden divino que gobernará a las futuras generaciones de Israel. En Génesis 28, 12 a 15, se relata la famosa visión de Jacob, en la que Dios se le aparece en un sueño y le promete que la tierra en la que duerme será para él y su descendencia, una descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo. En Jubileos,
Esta visión se amplía al presentar las leyes que Jacob recibe no solo como un legado personal, sino como una parte fundamental del orden cósmico que rige tanto el cielo como la tierra. Este enfoque en Jacob no lo presenta simplemente como el heredero de una bendición, sino como el guardián de los mandamientos divinos que están escritos en las tablas celestiales. Así, su rol trasciende el ámbito familiar, convirtiéndose en el protector de las leyes eternas de Dios que gobiernan todo el universo. Jubileos no solo amplía la rivalidad entre Jacob y Esaú, sino que la eleva a una dimensión profética que abarca las generaciones venideras. En lugar de centrarse solo en los conflictos personales de los hermanos, el libro expande esta lucha a un enfrentamiento entre las naciones que nacen de ellos. El relato sugiere que las naciones descendientes de Esaú, los edomitas, serían una constante oposición a los descendientes de Jacob, los israelitas, a lo largo de la historia. Esta rivalidad no es solo territorial, sino que se convierte en una lucha cósmica entre el bien y el mal, donde la justicia, representada por Jacob y sus descendientes, se enfrenta a la rebelión personificada en Esaú y su linaje. Según Jubileos, la oposición de los edomitas no solo refleja una enemistad histórica, sino que tiene una carga espiritual más profunda. La lucha entre las naciones que descienden de Jacob y Esaú se considera parte de una guerra cósmica entre las fuerzas divinas del bien y las fuerzas caídas del mal. En esta visión, la línea de Esaú no representa solo a un grupo de personas, sino a las naciones que se levantarán en oposición a los designios de Dios, perpetuando la lucha que comenzó en el corazón de la familia patriarcal. Este conflicto es retratado no solo como una disputa política o territorial, sino como un enfrentamiento espiritual que trasciende las generaciones. En Jubileos, esta batalla espiritual no se limita a las tensiones entre los patriarcas, sino que se proyecta hacia los tiempos finales. Se nos presenta a Esaú y sus descendientes como los representantes de las naciones que se opondrán al pueblo de Dios en los últimos tiempos, conectando el conflicto entre los hermanos con la visión apocalíptica del libro. Esta tensión entre los descendientes de Jacob y Esaú, que comienza con los primeros patriarcas, se proyecta hacia el futuro, siendo parte de la narrativa cósmica del triunfo del bien sobre el mal. Jubileos 45:3 nos relata cómo Jacob y sus hijos llegaron a Egipto, mientras que los descendientes de Esaú permanecieron en la tierra de Edom. Desde ese momento, la enemistad entre las naciones no cesó, reflejando cómo la oposición entre los descendientes de Jacob y Esaú perduraría a lo largo de la historia. Este relato conecta la historia de los patriarcas con un conflicto más amplio que involucra no solo a las familias de Abraham, sino a las naciones enteras y su relación con Dios. En Génesis 33:16 se menciona que Esaú regresó a Seir, lo que marca el inicio de una separación más formal entre las dos naciones. Sin embargo, en Jubileos, este acontecimiento se interpreta no solo como una simple división territorial, sino como un momento simbólico en el que se establece un antagonismo espiritual entre las dos líneas de descendencia. Esta visión de una lucha espiritual continua refleja los temas más amplios de Jubileos, donde la historia de los patriarcas no se ve como una serie de eventos aislados, sino como parte de un plan cósmico más grande que involucra el destino de las naciones y la lucha eterna entre las fuerzas del bien y del mal. Los 12 hijos de Jacob, Rubén, Simeón, Leví, Judá, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isaacar, Zabulón, José y Benjamín, se convierten en los jefes de las tribus de Israel, y su importancia es incuestionable en la historia del pueblo elegido. Sin embargo, el libro de los Jubileos introduce un enfoque más profundo, presentando estos nacimientos como parte de un plan divino predeterminado.
Según Jubileos, los nacimientos de estos hijos no fueron solo el resultado de las interacciones humanas, sino que formaron parte de un diseño cósmico establecido por Dios, que planeó meticulosamente el tiempo y la secuencia de cada uno para alinearse con el calendario sagrado. Este enfoque eleva el concepto de destino, sugiriendo que cada uno de los nacimientos estaba perfectamente orquestado por Dios para cumplir con su propósito divino. Jubileos enfatiza que cada hijo nació en el momento y lugar que Dios había determinado, convirtiendo sus nacimientos en hitos dentro de un plan cósmico más grande. El libro subraya que las esposas de Jacob, junto con las siervas que se encargaron de llevar a cabo su voluntad, trajeron al mundo a estos 12 hijos en la secuencia establecida por Dios. Cada uno de ellos tenía un destino específico que había sido escrito en las tabletas divinas, como se menciona en Jubileos 28:12. Este concepto de las tabletas divinas refuerza la idea de que no fue el azar o el deseo humano lo que determinó la composición de las tribus de Israel, sino la voluntad de Dios. En comparación con Génesis, que se enfoca principalmente en los eventos narrativos y las circunstancias humanas que rodean el nacimiento de los hijos de Jacob, Génesis 29:31 a 30:34. Jubileos eleva esta historia al presentarla como parte de un plan cósmico divinamente ordenado. Uno de los eventos más significativos que se destaca en Génesis es la historia de Rubén, el hijo mayor de Jacob, quien pierde su estatus como primogénito debido a un grave pecado que comete. En Génesis 35:22 se nos relata cómo Rubén, al acostarse con Bilha, la concubina de su padre, pierde su derecho de primogenitura. Aunque Génesis menciona este hecho como un error personal que trae consecuencias, el libro de Jubileos ofrece una explicación más profunda y espiritual de este evento. En Jubileos, el pecado de Rubén no solo es visto como una falla personal, sino como una transgresión directa de las leyes divinas que habían sido establecidas desde tiempos antiguos. Este pecado, por tanto, lo descalifica para liderar las tribus de Israel, y en su lugar, Judá y Leví se levantan como figuras clave en el cumplimiento del plan divino. Jubileos no se limita a narrar las consecuencias de la transgresión de Rubén, sino que pone un fuerte énfasis en cómo este evento se alinea con un plan cósmico más grande. Según Jubileos 33:10, debido a su pecado, Rubén pierde su derecho a la herencia y en su lugar Judá es elegido como el príncipe sobre sus hermanos y Leví se convierte en el sacerdote para siempre. Este cambio en la jerarquía de la familia no es solo una cuestión de preferencia humana, sino una decisión divina que está perfectamente alineada con las leyes eternas de Dios. Judá, el cuarto hijo de Jacob, asciende a la posición de líder tribal y Leví recibe la responsabilidad del sacerdocio, un papel fundamental que fue preordenado por Dios como parte del orden cósmico. A pesar de que Génesis también menciona la pérdida de la primogenitura de Rubén, Jubileos destaca más fuertemente cómo este evento es parte de un patrón más grande de justicia divina. La transgresión de Rubén, en lugar de ser simplemente una falta personal, se interpreta en Jubileos como una violación de las leyes divinas que, a su vez, abre el camino para que Judá y Leví tomen los roles de liderazgo y sacerdocio que fueron preestablecidos por Dios. Esta perspectiva resalta el orden divino en la historia de los patriarcas y subraya que cada evento, cada acción y cada decisión humana está intrínsecamente conectada con el propósito divino para el pueblo de Israel. El nacimiento de Judá y la consagración de Leví están intrínsecamente conectados con la ley eterna de Dios, como se muestra en el libro de los Jubileos, donde se destaca el destino divino de estas tribus.
En la Biblia, la tribu de Leví, aunque se descualifica para la sacerdotía en ciertos momentos históricos, especialmente en el tiempo de Moisés y Aarón, Éxodo 28, recibe una interpretación más profunda en Jubileos. Según este texto, la función de Leví como tribu sacerdotal no solo es una cuestión circunstancial, sino que fue establecida en las tabletas del cielo mucho antes de que la sacerdotía levítica fuera formalizada por Moisés. Esta perspectiva muestra que el papel de Leví como líder espiritual de las tribus no es solo un resultado de los eventos históricos, sino parte de un diseño cósmico divino mucho más grande. En Jubileos, el libro enfatiza que Leví fue elegido por Dios para ser el líder espiritual de las tribus de Israel, con la responsabilidad de asegurar que se observaran las leyes divinas. Su sacerdocio no se limita a tareas tribales o prácticas religiosas cotidianas, sino que se conecta profundamente con un mandato eterno inscrito en las tabletas del cielo. La función de Leví en Jubileos no es solo para ofrecer sacrificios, como más tarde se establecería en el tiempo de Moisés, sino para mediar entre el pueblo y el Señor, como un instrumento divino para mantener la pureza espiritual y el orden cósmico en la tierra. De esta forma, la sacerdotía levítica se describe como un papel fundamental que conecta el cielo con la tierra, y se nos dice que fue ordenada en los tabletas del cielo desde tiempos antiguos. En Jubileos 32:17 se dice que Leví fue descualificado para la sacerdotía para siempre, con el propósito de servir como mediador entre el pueblo y el Señor. Este mandato no es solo una respuesta a las circunstancias de su época, sino una ordenación eterna inscrita en las tabletas del cielo que establece a la tribu de Leví como la encargada de mantener la santidad y la observancia de las leyes divinas. Mientras que Génesis y Éxodo se enfocan en el establecimiento de la sacerdotía levítica en tiempos de Moisés, Jubileos subraya que la función sacerdotal de Leví fue parte de un plan divino desde el principio, mucho antes de que fuera reconocida oficialmente durante el Éxodo. Esto resalta la idea de que las acciones humanas y las decisiones históricas son solo una manifestación de un orden divino, mucho mayor que se extiende a través de toda la historia. El papel de las tribus de Israel, por lo tanto, no es solo el de heredar una tierra prometida, como se narra en Génesis. En Jubileos, las tribus no solo son poseedoras de tierras, sino guardianas de la ley de Dios, custodias de un pacto divino que ha sido transmitido desde Abraham e Isaac. Cada tribu tiene una responsabilidad espiritual que trasciende su rol como posesora de territorio, y se espera que sigan fielmente las leyes divinas escritas en las tabletas del cielo. Según Jubileos, el Señor le dijo a Jacob: «Estas son las leyes para tus hijos y sus descendientes para siempre, escritas en las tabletas del cielo, para que puedan caminar en ellas y vivir». Este pasaje destaca que la existencia misma de las tribus de Israel tiene un propósito divino más allá de la posesión de tierras. Su misión es la de servir como ejemplo de obediencia a las leyes de Dios y garantizar que estas leyes sean observadas por todas las generaciones venideras. De esta forma, las tribus de Israel son vistas en Jubileos como más que simplemente descendientes de un patriarca. Son los guardianes de un orden cósmico divino, llamados a cumplir una misión que afecta no solo a su propio pueblo, sino a todo el mundo. La elección de las tribus, y especialmente de la tribu de Leví, como sacerdotes y guardianes de las leyes divinas, muestra un plan eterno que conecta el cielo con la tierra, asegurando que la justicia, la santidad y la obediencia a Dios prevalezcan a lo largo de las generaciones. En Génesis 49, Jacob bendice a sus hijos, anunciando que sus descendientes se convertirán en los jefes de las tribus de Israel. Sin embargo,
En el libro de los Jubileos, este acto no solo se interpreta como un simple establecimiento de roles familiares, sino como un mandato divino mucho más profundo. Según Jubileos 29:6, las tribus no solo tienen el rol de guiar a sus pueblos, sino que se les encomienda la misión sagrada de asegurar que las leyes de Dios sean transmitidas a las generaciones futuras. Cada tribu, según Jubileos, tiene un papel cósmico en preservar el orden divino y sus acciones están entrelazadas con el destino espiritual de Israel, conectando sus destinos personales con un plan divino eterno que va más allá de lo terrenal. Mientras que en Génesis, los hermanos de José lo venden a la esclavitud debido a la celosía que sienten por el favoritismo que su padre Jacob muestra hacia él, Génesis 37, en Jubileos, este mismo evento se presenta con una perspectiva cósmica mucho más amplia. En lugar de ser simplemente un acto de celos familiares, como se describe en Génesis, en Jubileos, la traición de los hermanos es vista como una transgresión grave contra el orden celestial de Dios. El acto de vender a José no es solo una disputa personal, sino una infracción contra las leyes divinas que tienen consecuencias mucho más profundas y de largo alcance que las meras tensiones familiares. Jubileos relata que, tras esta acción, los hermanos son informados de que enfrentarán la ira divina a menos que se arrepientan sinceramente de su pecado. Este enfoque es radicalmente diferente al de Génesis, donde el enfoque está más centrado en la relación personal entre los hermanos y la envidia que sienten por José. En Jubileos, las consecuencias de la traición tienen un impacto cósmico, ya que este pecado interrumpe el plan divino de Dios y pone a los hermanos bajo juicio. De acuerdo con Jubileos 34:9, el pecado de los hermanos fue registrado en las tabletas del cielo como una violación de las leyes eternas, y se decretó que sus descendientes sufrirían hasta que ellos se arrepintieran de su gran pecado. El concepto de las tabletas del cielo resalta que este pecado no es solo una falla temporal, sino que forma parte de un orden cósmico que afecta el destino de Israel a lo largo de las generaciones. La traición de los hermanos establece el escenario para un proceso divino de redención que culminaría en la liberación de Israel durante el Éxodo. De acuerdo con Jubileos, el plan de redención de Dios para su pueblo había sido predestinado en el reino celestial mucho antes de que los eventos en la tierra ocurrieran. Así, la traición de los hermanos de José no solo forma parte de una historia de rivalidad familiar, sino que se convierte en una pieza clave del plan de Dios para salvar a su pueblo, lo que demuestra cómo las acciones humanas se conectan con los designios divinos. En Génesis, el relato del nacimiento de José en Egipto es presentado como el resultado de su sabiduría y habilidad para interpretar sueños, lo que lo lleva a ser elevado en la corte del faraón. Sin embargo, en Jubileos, se presenta como parte de un plan más amplio y predestinado por Dios, que no solo revela las capacidades de José, sino también el cumplimiento de un propósito divino que tenía repercusiones cósmicas para el futuro de Israel. La habilidad de José para interpretar los sueños no es vista solo como una virtud personal, sino como un don divino otorgado para cumplir con el propósito de Dios en la historia de Israel. En Génesis 41, el relato de la ascensión de José en Egipto está marcado por su habilidad para interpretar los sueños del faraón, lo que le permite ascender al poder y salvar a Egipto y sus pueblos de la hambruna. Sin embargo, el libro de los Jubileos expande considerablemente esta narrativa, revelando que el nacimiento y el éxito de José no fueron solo el resultado de su talento personal, sino de un plan divino preordenado que estaba escrito en las tabletas del cielo. Según Jubileos,
La vida de José forma parte de un propósito cósmico mucho más grande, y su éxito en Egipto no es una coincidencia, sino una acción directa de Dios para cumplir con su voluntad. Su papel como salvador de los israelitas fue preestablecido por Dios, quien orquestó todos los eventos para llevar a cabo su plan de salvación. El libro de Jubileos subraya que el destino de José era crucial para el futuro de Israel. Fue su destino el llevar a su familia a Egipto, donde eventualmente serían esclavizados. Pero, como parte de un plan divino, también serían liberados a través de la intervención milagrosa de Dios. Según Jubileos, todo esto fue preordenado y se encontraba inscrito en las tabletas del cielo. José sería elevado al poder en Egipto, no solo para salvar a su familia de la hambruna, sino también para poner en marcha el proceso que culminaría con la liberación del pueblo de Israel en el Éxodo. Esta visión de la vida de José en Jubileos muestra que cada paso de su viaje fue una pieza fundamental del plan divino para la liberación de Israel, y su ascensión a la prominencia en Egipto era solo una parte de un plan mucho más grande. En Jubileos, la vida de José no se presenta solo como una sucesión de eventos afortunados, sino como un evento cósmico que fue cuidadosamente orquestado por Dios. Su éxito en Egipto y su ascenso al poder son presentados como una manifestación de la voluntad de Dios con su destino y el destino de los israelitas escrito desde el principio en las tabletas del cielo. La intervención divina se muestra a través de la cuidadosa protección y guía que Dios otorgó a José durante su vida, lo que subraya que no fue un simple golpe de suerte lo que le permitió llegar a la posición que ocupó. Fue el plan divino lo que guiaba su camino. Una de las adiciones más fascinantes en Jubileos es el papel de los ángeles en la vida de José. Mientras que en Génesis se presenta a José como un joven que tiene una relación cercana con Dios a través de sus sueños, en Jubileos los ángeles tienen una función activa en su protección y guía. Desde el momento en que José fue vendido como esclavo, los ángeles fueron enviados por Dios para asegurarse de que cumpliera su destino. Los ángeles no solo vigilaban su vida, sino que intervinieron en momentos clave para protegerlo y asegurarse de que permaneciera fiel a Dios, a pesar de las dificultades que enfrentaba. Según Jubileos 34:21, el Señor envió a sus ángeles a guardar a José en su viaje a Egipto para que no muriera, pues su vida era preciosa ante los ojos del Señor y su camino había sido escrito en las tabletas del cielo. Esta intervención angélica no solo asegura la protección física de José, sino también su fidelidad espiritual durante su difícil camino. Este detalle sobre la intervención de los ángeles en la vida de José agrega una capa espiritual importante que no está presente en Génesis. En Jubileos, la historia de José es vista no solo como una serie de eventos afortunados, sino como un viaje cuidadosamente guiado por Dios y respaldado por seres espirituales que garantizan que José cumpla con su destino divino. Los ángeles se convierten en agentes divinos que protegen y fortalecen a José para que finalmente cumpla con su propósito de salvar a su familia y por ende a la nación de Israel. Una de las diferencias más significativas entre el libro de Génesis y el de los Jubileos es cómo la vida de José está conectada de manera profética con la futura liberación de Israel, es decir, el Éxodo. En Génesis, la historia de José termina con él en Egipto, habiendo salvado a su familia de la hambruna. Sin embargo, en Jubileos, la vida de José no solo se presenta como una serie de eventos históricos, sino como parte de un plan divino y cósmico que apunta hacia la futura esclavitud de Israel en Egipto y finalmente su liberación a través del Éxodo.
Según Jubileos, la elección de José para vivir en Egipto y alcanzar el poder no se limitaba a salvar a su familia de la hambruna, sino que formaba parte de una profecía que conduciría al pueblo de Israel a la esclavitud y más tarde a su redención. Jubileos revela que José estaba consciente de la futura bondad que Dios tenía reservada para sus descendientes. Al final de su vida, José juega un papel activo en preparar a su familia para el cumplimiento de esta profecía. En Jubileos 46:9, José les dice a sus hermanos: «Yo moriré, pero Dios te visitará y te llevará de esta tierra a la tierra que le prometió a Abraham, Isaac y Jacob. No tengas miedo, porque estas cosas han sido escritas y cerradas en los tablones del cielo». Esta declaración profética en Jubileos subraya que, aunque su vida terrenal está llegando a su fin, el destino de su pueblo ya estaba sellado por Dios, y el éxodo estaba predestinado a suceder en el tiempo divino. Este elemento profético que se menciona en Jubileos no es tan prominente en Génesis, donde la muerte de José se presenta más bien como el cierre de su historia. En Génesis, el relato termina con José asegurando a su familia que, aunque él no viviría más, Dios continuaría con el cumplimiento de las promesas hechas a sus antepasados. Sin embargo, en Jubileos, la muerte de José no es solo un cierre, sino una transición, el comienzo de un ciclo de esclavitud para Israel, pero también una promesa de liberación futura. La vida y muerte de José son vistas como parte de un plan cósmico de redención que culminaría con la liberación de los israelitas de Egipto, lo que conecta la historia de José directamente con la futura intervención divina a través del Éxodo. En el relato de Génesis, la esclavitud de los israelitas comienza cuando un nuevo faraón asciende al poder, uno que no conocía a José, y comienza a oprimir a los israelitas. Éxodo 1:8-14. Sin embargo, en Jubileos, este periodo de esclavitud no es visto simplemente como una consecuencia de un cambio político, sino como una parte de una profecía cósmica escrita en las tabletas del cielo. Según Jubileos, Dios ya había previsto este sufrimiento de Israel mucho antes de que sucediera, y este plan divino estaba directamente vinculado al destino de José, quien, al haber llevado a su familia a Egipto, fue el instrumento a través del cual se cumplió la primera parte de la profecía. Mientras José fue el salvador de su familia en Egipto, su estancia allí fue también predestinada para concluir en la esclavitud del pueblo de Israel, lo que a su vez demostraría la soberanía y el poder de Dios. En Jubileos 48:1 se dice: «Y fue escrito en los tablones del cielo que ellos serían oprimidos en Egipto y que Dios los traería con gran poder y maravillas para que su nombre fuera glorificado». Este pasaje resalta que la permanencia de Israel en Egipto no fue solo una cuestión de sucesos históricos, sino que fue parte de un plan divino mucho más amplio. Su opresión en Egipto y su posterior liberación fueron preordenadas por Dios, y todo esto formaba parte de un largo narrativo espiritual, en el cual el pueblo de Israel no solo sería liberado, sino que esa liberación serviría para glorificar el nombre de Dios ante las naciones. Así, el tiempo de Israel en Egipto, en lugar de ser solo una historia de opresión, se convierte en un capítulo dentro de un relato divino más grande, en el cual el sufrimiento y la liberación de Israel fueron parte de un plan cósmico escrito en las tabletas del cielo, y la gloria de Dios se manifestaría en el éxodo y la entrega de la ley a través de Moisés. El sufrimiento de los israelitas en Egipto, aunque un período doloroso, es presentado en los Jubileos como un proceso necesario que los prepararía para recibir las leyes en el monte Sinaí.
En Génesis y Éxodo, Dios actúa directamente para ejecutar las plagas y liberar a Israel de la opresión del faraón, como se muestra en Éxodo 7-12. Sin embargo, en el libro de los Jubileos, esta historia adquiere una dimensión mucho más profunda, ya que se presenta como parte de una gran lucha espiritual entre las fuerzas del bien y del mal. Los ángeles, como agentes divinos, son retratados como jugadores clave en este conflicto, interviniendo directamente en los eventos para asegurar el cumplimiento del plan de Dios. Según Jubileos, la opresión de Israel no fue simplemente el resultado de una lucha política entre Faraón y el pueblo de Dios, sino que también formaba parte de una batalla cósmica entre las fuerzas del bien y el mal. En este contexto, Mastema, una figura frecuentemente asociada con Satanás, juega un papel crucial en endurecer el corazón de Faraón, incrementando la dureza de su corazón y fomentando la opresión de los israelitas. Mastema y sus espíritus malignos son descritos como los que incitan a los egipcios a oprimir a los israelitas con el fin de probar y desafiar su fe en Dios. Esta visión de la opresión de Israel se amplía a una lucha espiritual, mostrando que las dificultades del pueblo elegido no solo eran un conflicto terrenal, sino también una manifestación de una guerra cósmica mucho mayor. En Jubileos 48.9 se dice: «Y el príncipe de Mastema estuvo contra ellos, buscando destruirlos con la dureza de su corazón y hacerlos renunciar a su fe en el Señor». Esta frase resalta cómo, en el libro de Jubileos, las fuerzas del mal están activamente involucradas en la lucha, intentando torcer los eventos para evitar que el plan divino se cumpla. La historia de la opresión de Israel no es simplemente una cuestión de poder político o dominio territorial, sino un enfrentamiento espiritual en el que las fuerzas del mal intentan interferir con el propósito divino de liberar a su pueblo. Las plagas de Egipto, que en Génesis y Éxodo se entienden como actos de juicio divino, son vistas en Jubileos no solo como una respuesta al pecado del faraón, sino como parte de una lucha cósmica más amplia. Mastema, al igual que las fuerzas del mal, intenta impedir el éxodo de Israel, frustrando así los planes divinos. En Jubileos, las plagas y el éxodo están vinculados directamente con las tabletas del cielo, que son descritas como el registro eterno de la voluntad de Dios. Estas tabletas contienen no solo las leyes divinas, sino también el calendario divino en el que los eventos del éxodo fueron preordenados para suceder en el momento exacto y de acuerdo con el plan de Dios. De acuerdo con Jubileos, el éxodo no fue simplemente una reacción divina al sufrimiento de Israel, sino que fue parte de un plan divino mucho más grande que había sido diseñado desde el principio. El libro deja claro que todo lo que ocurrió durante el éxodo, desde el sufrimiento de los israelitas hasta el momento exacto de su liberación, fue predeterminado y cuidadosamente orquestado de acuerdo con el calendario divino inscrito en las tabletas del cielo. Según Jubileos, el tiempo de Israel en Egipto, su sufrimiento y su posterior liberación no fueron incidentes fortuitos, sino eventos cuidadosamente programados dentro de un plan eterno y divino. Este enfoque en las tabletas del cielo subraya que las acciones de Dios durante el éxodo estaban alineadas perfectamente con un orden cósmico. Las leyes sagradas, la liberación de Israel y el tiempo de su sufrimiento estaban todos predestinados, y el papel de Dios en estos eventos fue una manifestación directa de su voluntad eterna. Todo el proceso del éxodo, desde la esclavitud hasta la entrega final, fue parte de una narrativa espiritual más amplia que demostraba la soberanía de Dios sobre la historia y sobre las fuerzas del mal que intentaban interrumpir su plan.
En Jubilados 49.1 se dice que fue escrito en las tabletas del cielo que el 14º día del primer mes, en el momento predeterminado, Dios traería a Israel fuera de Egipto. Este detalle es único de los jubileos, ya que mientras que el libro de Éxodo se enfoca en los eventos históricos relacionados con las plagas y la liberación de los israelitas, Jubilados introduce la idea de que el Éxodo no solo fue un evento histórico, sino que también estaba inscrito dentro de un calendario divino, preordenado desde la creación misma. Este enfoque subraya que el Éxodo fue parte de un plan cósmico, una acción divina que se conectaba con las leyes sagradas que gobiernan el universo. Este enfoque hace que el Éxodo sea más que un simple evento histórico de liberación. Se presenta como una manifestación del orden espiritual fundamental de la creación. Las 10 plagas descritas en Éxodo 7 a 12, que en la narrativa bíblica muestran la poderosa intervención de Dios para forzar al faraón a liberar a los israelitas, adquieren un significado mucho más profundo en Jubileos. En este texto, las plagas no son simplemente castigos divinos, sino también actos simbólicos que representan la derrota de los dioses egipcios y de las fuerzas espirituales que los respaldaban. Jubilados explica que cada una de las plagas fue diseñada específicamente para debilitar y derrotar a los falsos dioses de Egipto, demostrando que solo el Dios de Israel tiene el verdadero poder sobre los cielos y la tierra. Cada plaga no solo fue un golpe contra el faraón, sino también contra los gobernantes espirituales de Egipto, derrotando las fuerzas de oscuridad que intentaban mantener al pueblo de Israel esclavizado. Como se menciona en Jubilados 48:11, y el Señor envió las plagas a Egipto, no solo para juzgar al faraón, sino para demostrar que los dioses de Egipto no estaban ante él, porque eran poderes falsos, incapaces de estar ante el Todopoderoso. Este punto de vista da a las plagas una dimensión cósmica, al presentarlas como parte de una guerra espiritual en la que el Dios de Israel derrota tanto los poderes terrenales como los espirituales de Egipto. Además, en Jubileos se introduce la figura de Mastema, quien es retratado como una fuerza maligna que trabaja detrás de las escenas para evitar que el faraón libere a Israel. Mastema y sus fuerzas malignas intentan frustrar el plan de Dios, pero la intervención divina es inquebrantable. A cada paso, el poder de Dios prevalece sobre las fuerzas del mal, garantizando la liberación de su pueblo. Esto refuerza la idea de que el Éxodo no es solo una batalla física por la libertad, sino una victoria cósmica contra las fuerzas malignas que se oponen al plan divino. En el relato de Éxodo, vemos a Moisés recibir la ley directamente de Dios en el monte Sinaí. Sin embargo, Jubilados amplía este aspecto y aclara que las leyes no fueron creadas en ese momento, sino que ya estaban inscritas en las tabletas celestiales desde antes de la época de Moisés. Según Jubilados, las tabletas celestiales son un registro cósmico de todas las leyes divinas establecidas desde el principio de la creación, sirviendo como guía no solo para los humanos, sino también para los ángeles. Estas leyes eternas son presentadas como un recordatorio cósmico del orden divino que gobierna el universo, y Moisés es simplemente el recipiente humano a través del cual estas leyes son reveladas. Jubilados enfatiza que Moisés no era el creador de las leyes, sino el mensajero de un plan divino que ya había sido predestinado desde la creación del mundo. La ley mosaica, por lo tanto, no es solo un conjunto de reglas para los israelitas, sino parte de un orden divino que rige toda la creación. Según Jubileos 6:17, la ley y el testimonio fueron ordenados y escritos en las tabletas celestiales, creadas antes de la fundación del mundo, para que pudieran guiar a todas las generaciones de los hijos de Israel.
Este enfoque resalta que las leyes entregadas a Moisés en el monte Sinaí no fueron una revelación temporal o aislada, sino una parte integral de un plan cósmico y eterno que conecta a los seres humanos con el orden divino desde el principio de los tiempos. Mientras que en Éxodo se destaca la revelación dramática de la ley en el monte Sinaí, en Jubileos se presenta esta revelación como parte de un plan cósmico mucho más grande, que abarca toda la historia de la humanidad y conecta los eventos de la liberación de Israel con el orden espiritual y eterno de Dios. Este enfoque da una dimensión más profunda al Éxodo y a la entrega de la ley, mostrándolos no solo como eventos históricos, sino como momentos clave en el cumplimiento de un propósito divino predeterminado desde la creación del mundo. Las leyes divinas, según el libro de los Jubileos, ya estaban escritas en el cielo, esperando el momento adecuado para ser reveladas a Moisés y a los israelitas. Uno de los aspectos más fascinantes de Jubilados es su insistencia en que la ley mosaica no comenzó con Moisés, sino que fue observada mucho antes por los patriarcas. Mientras que la Biblia tradicional presenta a Abraham, Isaac y Jacob como individuos justos, no se especifica que se les haya dado la ley completa. Sin embargo, en Jubilados se afirma que los patriarcas ya seguían muchos de los preceptos que más tarde serían formalizados en la ley mosaica. De acuerdo con Jubilados, los patriarcas no solo fueron ejemplos de fe, sino también de obediencia a las leyes divinas que habían existido desde el principio de los tiempos. Aunque la ley mosaica se presenta como un nuevo desarrollo en el Éxodo, en Jubilados se explica que en realidad es una restauración de un código antiguo que había sido dado a la humanidad desde Adán. Estos mandamientos fueron transmitidos a través de la revelación divina y mediante los ángeles que guiaron a los patriarcas en su obediencia a las leyes divinas. Por ejemplo, Abraham es descrito en Jubilados como observante del sábado y las leyes dietéticas mucho antes de que éstas fueran formalmente dadas a Israel. Según Jubilados 16:28, Abraham no solo mantuvo el sábado, sino que también circuncidó a sus hijos y cumplió con los mandamientos del Señor que fueron escritos en las tablas divinas. A través de los ángeles de Dios, Abraham recibió la revelación de estas leyes, lo que lo convierte en uno de los primeros en vivir conforme a ellas. Esta práctica muestra que la ley no es una invención reciente, sino un sistema divino y eterno que comenzó con Adán y fue transmitido a lo largo de las generaciones. Jubilados presenta la ley como un código que fue dado a los santos desde los comienzos de la humanidad, no como una legislación nueva, sino como una restauración del orden divino que se había perdido. En este sentido, Moisés no es el creador de la ley, sino el instrumento a través del cual Dios la revela de forma completa y sistemática a la nación de Israel. Esta perspectiva pone en perspectiva la ley mosaica, mostrándola no como una creación aislada, sino como parte de un plan divino que abarca toda la historia de la humanidad. Una de las contribuciones más únicas de Jubilados a la historia de la ley de Moisés es su énfasis en el calendario cósmico. En Jubilados, la observancia del tiempo, particularmente la observancia del sábado, los festivales y los años sabáticos, ocupa un lugar central en el orden divino. Estas leyes relacionadas con el tiempo no solo son prácticas religiosas, sino que están profundamente conectadas con el ritmo cósmico del universo. Según Jubilados, seguir el calendario divino es una forma de alinearse con los ciclos eternos de la creación. El calendario en Jubilados se basa en un sistema solar de 364 días, a diferencia del calendario lunar tradicionalmente utilizado en la Biblia. Este calendario solar
Es considerado por jubilados como el medio correcto para observar los mandamientos de Dios, ya que garantiza que todos los festivales y sábados caigan en los días adecuados, en conformidad con el orden divino. Al seguir este calendario, se asegura que las observancias religiosas sean realizadas de acuerdo con el plan cósmico establecido por Dios desde la creación. En los jubileos se enfatiza la importancia crítica de seguir el calendario divino, advirtiendo que desviarse de este orden cósmico puede llevar a un desorden espiritual. La observancia estricta del tiempo divino es vista como central para mantenerse en el favor de Dios. Según Jubilados 52, y el Señor habló con Moisés y dijo: «Escribe para Israel la ley de los sábados y los festivales, porque estos tiempos están ordenados en las tablas divinas y debes observarlos exactamente a menos que caigas en error». Este enfoque en el calendario cósmico es único en Jubileos y no tiene el mismo énfasis en la Biblia tradicional, donde los sábados y festivales se mencionan, pero sin la conexión explícita a sus orígenes cósmicos. Jubilados subraya que seguir este calendario no es solo una cuestión de obediencia religiosa, sino una clave para mantenerse alineados con el plan divino. Al seguir el calendario divino, los seres humanos alinean sus vidas con el plan cósmico de Dios. Mientras que en la Biblia tradicional la ley mosaica es dada específicamente a los israelitas, Jubilados presenta estas leyes como eternas, no solo para Israel, sino para todas las generaciones, incluso para los ángeles. El libro enfatiza que las leyes escritas en las tabletas divinas no son reglas temporales o limitadas a una nación, sino mandatos eternos que rigen tanto la tierra como el cielo. Según Jubilados, las leyes que se entregaron a Moisés son universales, destinadas a ser observadas por toda la creación, incluidos los ángeles. Estos son descritos como observando el sábado y participando en los festivales divinos en el cielo. Esto convierte la ley mosaica en parte del orden universal, que trasciende la humanidad y conecta el reino espiritual con el reino físico. La ley entregada a Moisés en el monte Sinaí no es solo un conjunto de instrucciones para un pueblo, sino una orden cósmica que debe ser observada tanto en el cielo como en la tierra. Los ángeles mantienen el sábado y los justos, según Jubilados 50:13, seguirán estas ordenanzas para siempre, mostrando la eterna vigencia de estas leyes en todo el universo. Esta idea de una ley eterna no es tan explícita en la Biblia tradicional, donde el enfoque está en el pacto entre Dios y la nación de Israel. En Jubilados, la ley no solo regula la relación de Israel con Dios, sino que también se presenta como parte del diseño de la creación misma, conectando tanto a ángeles como a seres humanos con el orden cósmico divino de Dios. Esta conexión trasciende el tiempo, estableciendo que los eventos de la historia humana, como el Éxodo, el sufrimiento de Israel y su eventual restauración, no son aleatorios, sino que siguen el calendario divino registrado en las tabletas del cielo. Jubilados afirma que el futuro de Israel no está sujeto a la casualidad, sino que forma parte de una red de tiempo divinamente ordenada desde el principio de los tiempos. Este calendario cósmico no solo predestina el destino de Israel, sino también el de las naciones en su conjunto, incluyendo su exilio, su sufrimiento y su eventual restauración. Todo lo que ocurre en la historia humana, desde la creación hasta el juicio final, sigue el horario cósmico inscrito en el cielo. Una de las características más únicas de Jubilados es su insistencia en que los eventos históricos no ocurren fuera del plan divino. Nada es accidental, todo está preordenado según el plan eterno de Dios. El libro presenta una visión profética de la historia de Israel, explicando que su exilio, sufrimiento y restauración fueron escritos en las tabletas del cielo mucho antes de que sucedieran.
Estos eventos deben ocurrir según el calendario divino, que está alineado con el orden cósmico del universo, como se dice en Jubilados 23:32, y todo lo que ocurrirá en Israel fue escrito en las tabletas del cielo desde su rebelión hasta su redención, y los tiempos destinados para su liberación fueron fijados hace mucho tiempo. Mientras que Génesis y Éxodo se enfocan en eventos específicos en la historia de Israel, Jubilados ofrece una perspectiva más amplia, mostrando que el destino de Israel está intrínsecamente conectado con un plan cósmico mucho más grande que ya ha sido determinado desde la creación. En este contexto, el papel de los ángeles es crucial, no solo como agentes espirituales, sino también como custodios de los eventos predestinados que marcarán el futuro de Israel y del mundo. En los jubileos, los ángeles del Señor son presentados como los ejecutores del juicio divino sobre las naciones, actuando como agentes de la voluntad de Dios, tanto en el cielo como en la tierra. Al final de los tiempos, el libro describe cómo los ángeles descenderán para separar a los justos de los malvados, reuniendo a aquellos que se han mantenido fieles a los mandamientos de Dios. Esta visión de los ángeles como agentes directos del juicio divino añade una capa única a la profecía de los últimos días. Mientras que la Biblia tradicional también habla del papel de los ángeles en el juicio, como en el libro de Apocalipsis, Jubileos presenta una visión más detallada de su rol en la guerra espiritual que se desatará en los últimos tiempos. Uno de los pasajes más reveladores en Jubileos es la descripción de la derrota final de Mastema, el líder de los espíritus malvados. Según Jubileos 23:29, y el Señor enviará a sus ángeles a reunir a su elegido, y ellos se unirán al príncipe de los espíritus malvados, y lo arrojarán al abismo hasta el momento del juicio, cuando se destruya para siempre. Aquí, Mastema, que en muchos textos es identificado con Satanás, es finalmente derrotado y castigado, lo que simboliza la última victoria sobre las fuerzas del mal. Esta derrota final de Mastema y sus seguidores marca el fin del reinado del mal, anunciando el advenimiento de la justicia divina. En el libro de Jubileos, el futuro de Israel está predeterminado en el calendario cósmico, una red divina de eventos que ya ha sido trazada desde el principio de los tiempos. A pesar de la rebelión y el exilio de Israel, Dios ha determinado un momento específico en el que el pueblo será restaurado a su tierra y renovado en su pacto con Él. Esta restauración no es solo un evento político, sino una renovación espiritual, alineada con el plan cósmico inscrito en las tabletas del cielo. Según Jubileos 23:26, y el momento vendrá cuando los hijos de Israel volverán al Señor con todo su corazón, y Él los reunirá de las naciones y los establecerá en su tierra, como fue escrito en las tabletas del cielo. Esto implica que el retorno de Israel no es un evento casual, sino que está predestinado y tiene lugar en un tiempo divinamente ordenado. Mientras que en la Biblia tradicional también encontramos profecías sobre la restauración de Israel, como en los libros de Isaías y Jeremías, Jubileos añade un matiz único. La restauración de Israel está conectada con un calendario divino que ya ha sido predeterminado. Todo el sufrimiento, exilio y eventual restauración de Israel están escritos en los recordados cielos y se cumplirán en el tiempo exacto según el plan cósmico de Dios. En los tiempos finales, Jubileos describe el establecimiento de un reino mesiánico, donde el rey elegido por Dios, frecuentemente interpretado como el Mesías, traerá justicia y paz a la tierra. Este reino, según Jubileos, marcará el fin del orden actual y el comienzo de una era eterna bajo el gobierno de Dios. La ley será restaurada en la tierra y los justos heredarán la tierra prometida.
En Jubilados 50:13 se dice que la ley será escrita en sus corazones y el malvado será castigado en el lago de fuego. Esto señala que en el reino mesiánico la justicia divina prevalecerá y se establecerá un orden perfecto donde el mal será erradicado y solo los fieles vivirán en paz bajo la ley de Dios. Este reino mesiánico en Jubilados refleja una visión de una creación restaurada donde la ley de Dios se observa completamente y los justos reciben su recompensa por su fidelidad. La última batalla cósmica culmina con la derrota final del mal, lo que da paso a una era de paz eterna. Las fuerzas del mal, personificadas en Mastema y sus seguidores, serán destruidas para siempre. Y el reino de Dios será establecido en la tierra, trayendo justicia, paz y prosperidad a todos los fieles. El juicio final, como se describe en Jubileos, no solo implica la separación de los justos y los malvados, sino también la victoria definitiva del bien sobre el mal. Este evento no solo cerrará el ciclo de la historia humana, sino que inaugurará una nueva era, un reino eterno donde la ley de Dios regirá por siempre. Si encuentras valor en esta profunda exploración del libro de Jubileos y su visión cósmica de la historia bíblica, comparte este video con otros interesados en descubrir los misterios ocultos del plan eterno de Dios. Al compartir, nos ayudas a continuar explorando textos antiguos y desvelando las sombras que ocultan la verdad divina del universo. El libro de Jubileos ofrece una perspectiva única sobre los eventos de la historia bíblica, viendo la creación y la historia de Israel no solo como eventos históricos, sino como manifestaciones de un plan divino y cósmico. Desde el principio, Jubileos sostiene que el tiempo y los eventos humanos están predestinados, siguiendo un calendario divino inscrito en las tabletas del cielo. Esta visión transforma la narrativa bíblica, en la que las acciones humanas no son solo respuestas a circunstancias inmediatas, sino respuestas a un orden celestial que guía a la humanidad hacia su destino eterno. La conexión entre el calendario divino y los eventos históricos es un tema central en Jubileos. Mientras que en otras partes de la Biblia el tiempo parece avanzar de manera lineal, en Jubileos todo está interconectado y predeterminado, con cada acción humana alineada con los ritmos divinos. Las leyes, los sacrificios y las festividades no son solo prácticas religiosas, sino medios a través de los cuales los seres humanos participan activamente en el plan de Dios. Esta concepción del tiempo como un ciclo divino revela una visión más profunda de la creación, en la que todo lo que sucede tiene un propósito trascendental. Los ángeles, en Jubileos, no son solo mensajeros de Dios, sino actores activos en la historia de la salvación. Ellos están presentes en los momentos más críticos de la historia de Israel, interviniendo para proteger a los justos y guiar a los elegidos. A lo largo del libro, los ángeles son vistos como protectores espirituales que trabajan para asegurar que el plan divino se cumpla, a menudo enfrentándose a las fuerzas del mal que buscan desviar el curso de los eventos. Esta lucha entre los ángeles del bien y las fuerzas malignas es una de las principales dinámicas que define la narrativa espiritual de Jubileos. El concepto de la ley en Jubileos también incluye la observancia de un ciclo cósmico de sabiduría y pureza, no solo como un conjunto de reglas éticas, sino como un medio para alcanzar la armonía con la creación. Según Jubileos, la ley no fue impuesta a los seres humanos como una carga, sino como un regalo divino para mantener el equilibrio del universo. Las leyes divinas no solo ordenan la vida de los humanos, sino que reflejan el orden del cosmos, conectando la tierra con el cielo y los seres humanos con los ángeles.
La restauración de Israel en jubileos no es solo un retorno físico a la tierra prometida, sino un proceso de purificación y renovación espiritual. La nación de Israel, después de pasar por la tribulación, será restaurada no solo en su territorio, sino en su relación con Dios. Este regreso no es un acto político, sino un evento cósmico en el que la nación se alineará con las leyes divinas y vivirá según la voluntad de Dios. La restauración espiritual de Israel será la culminación de un largo proceso de redención que incluye la eliminación del mal y la restauración del orden divino. El reino mesiánico en jubileos es una representación del futuro en el que la humanidad vivirá bajo la justicia divina. Este reino, gobernado por el Mesías, será una era en la que la paz y la justicia prevalecerán. El libro de Jubileos enfatiza que este reino no será temporal, sino eterno, y que la ley de Dios será la base sobre la cual se construirá este nuevo orden. En este reino, la humanidad vivirá en plena armonía con Dios, y los justos serán recompensados por su fidelidad. La rebelión y el mal serán erradicados, y el bien reinará para siempre. A través de Jubileos, se muestra que la historia humana no es solo un relato de eventos aislados, sino parte de un gran plan cósmico que abarca toda la creación. Desde la creación del mundo hasta el juicio final, todo sigue el horario divino, y cada evento está escrito en las tabletas del cielo. Este enfoque no solo cambia nuestra comprensión de los eventos bíblicos, sino que nos invita a ver nuestras propias vidas como parte de un plan eterno, donde cada acción, pensamiento y decisión está alineado con la voluntad divina. Finalmente, Jubileos nos ofrece una visión de la historia humana que va más allá de lo físico y lo inmediato. Cada generación, cada evento y cada vida está inscrita en un plan divino más grande, que se extiende a través de los siglos y culmina en el triunfo del bien sobre el mal. Esta visión cósmica de la historia nos desafía a ver nuestra existencia no solo en términos temporales, sino como una participación en el propósito eterno de Dios. La lucha entre el bien y el mal, la redención de Israel y la instauración del reino mesiánico son solo algunos de los momentos claves de una historia divina que abarca toda la creación.